Comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 27 de abril, un día en el que debo empezar pues, mandando el más sentido pésame de parte de esta casa a dos familias. Una, la del intelectual panameño Marco Gandásegui, fallecido el pasado viernes y que deja un gran vacío en las letras panameñas, tal vez uno de los grandes sociólogos nuestros y que ustedes pues vieron en pantallas de Next con cierta frecuencia. El otro es a ese gran amante de las artes escénicas y tal vez uno de los grandes decanos de las presentaciones en público de Panamá, don Alfonso Papito Almanza, alguien que pues teníamos casi una relación familiar, así que a él pues y a los familiares de ambos y los amigos, los extensos amigos que tenían ambos, nuestro sentido pésame. Un día en el que empezamos, pues esta es una nueva semana de confinamiento, pues con el gran dilema que viene el 30 de abril. ¿Qué pasará durante ese día? En una crisis donde parece que hay dos presidentes enredados en sus propios problemas particulares, además de la crisis. Uno, el presidente Trump, que ha decidido no dar más conferencias de prensa. Y otro, el presidente Jair Bolsonaro, ya concretada la renuncia del exministro de Justicia, Sergio Moro. También, pues la violencia sigue desatada en El Salvador. Sí. Y ahora Nayib Bukele ha dicho... Yo le iba a decir que se le quedó Bukele. No, Nayib Bukele ha dicho, disparen a matarle a los pandilleros. 51 muertos durante el fin de semana en esta violencia, pues que es casi la marca de casa de uno de los países más echados para adelante de toda América Central, don José. Buenos días, Fernando. Ya cerca de los 2 millones de infectados. No le bajes, son 3 millones. 3 millones. 3.006.000 positivos al coronavirus a nivel global. Oiga, antes que nada, Fernando, comparto su mensaje de condolencia y quisiera expresar en primer lugar a la familia de ese gran intelectual panameño, Marcos Gandásegui, con el que tuvimos jornadas de discusión, de debate, de confrontación de ideas, en forma respetuosa siempre. Y un gran intelectual que aportó al conocimiento de la realidad panameña en sus grandes escritos. De ahí tengo sus últimos escritos que mandaba siempre al periódico, sí, y me los mandaba al correo electrónico para los comentarios correspondientes. Pierde Panamá un gran panameño. Pero también hacerlo extensivo toda esta solidaridad a la familia de Papito Almanza. Y digo Papito Almanza porque decirle de otra forma... Sí, nadie lo conocía. Así lo conocimos. Así todos lo conocimos todos. Es un hombre de genialidad, pero un hombre siempre de buen humor. De buen humor. De buen humor. Es quizás la característica que yo más reconozco en él. Él siempre estaba de buen humor y siempre tenía una historia que contarte, algo que decirte, algo positivo. En mis conversaciones con él nunca lo escuché hablar mal de nadie. No, siempre decía y se reía de él mismo. De él mismo, sí. O sea, es una capacidad que tienen poca gente, tienen poca gente de reírse de uno. Por lo menos yo me río de mis errores. Y claro que me equivoco. Claro. Sin duda alguna. Pero hay gente que ni siquiera se atreve a decir, me equivoqué. Bueno. Solidaridad. Y quizás la gente, usted debe saber algo. Solo mueren a los que se olvida. Es muy difícil poder olvidar. Fíjese que nosotros hemos perdido dos de nuestras mentes de sociología más importantes. Raúl Leis y Marcos Gandásegui, en circunstancias poco para mí extrañas, ¿no? Entiendo que el profesor Gandásegui... Carmen Miró también. Sí, Carmen Miró es... La madre de la sociología panameña. No, y la madre de las madres de todas. Sí. ¿No? Es una mujer que... Extraordinariamente. Nosotros tenemos tanto talento que a veces se nos olvida, sí, lo que tenemos. Bien. Bueno, cuando comparamos con lo que estamos viendo, es como los añoramos. Cada uno de ellos que se cae es un... Nos volteó la mirada, miro hacia adelante y siento espanto. Bueno, algunas cosas que usted debe saber de lo que está pasando en el mundo para después darle... Vamos de lo global, porque déjeme dejar un poquito del coronavirus allí para hablarle de dos crisis que están en desarrollo en forma simultánea. Una, la crisis que se está generando en Brasil. Usted recuerda que le hablé el viernes que había presentado su intención de renunciar. Eso fue así el jueves por la noche, no que había renunciado. El amigo de Fernando, Sergio Moro,
El arquitecto, el que no el arquitecto, El padre de Loeffler. el padre de Loeffler, el hombre que manipuló la justicia en Brasil y que cuyo esfuerzo impidió la reelección de Lula da Silva y permitió la elección de Bolsonaro, para que estén claros. Los que siguen la política latinoamericana saben de lo que les estoy hablando. Bueno, ese hombre, Sergio Moro, que es era una figura importante y clave en el gobierno de el señor Bolsonaro, renunció. Y ahora mire la situación del señor Bolsonaro, el señor presidente Bolsonaro. Bolsonaro estaba apoyado por 3 fuerzas importantes. Una, la más importante, el ejército. 30% de los ministros del señor Bolsonaro vienen del ejército o están vinculados al ejército. La otra fuerza es la que dirige su hijo, que es la fuerza de los atorrantes de derecha, porque en Brasil hay atorrantes inteligentes y atorrantes de derecha. Esto es lo que dicen que coronavirus, no, es un resfriadito. Para que tengan una idea, ese resfriadito, Brasil lleva 63.100 positivos y lleva más de 4.286 muertos, asumiendo que las cifras también. Porque siempre ustedes asumir que en el caso de Brasil, dado la poca importa del gobierno, y una de las críticas más grandes que tiene Bolsonaro es el manejo de esta crisis. Sí. Este joven está siendo ahora acusado de la divulgación de noticias falsas. ¿Adivine contra quién? Contra los jueces. Y está llamado a juicio. Y la tercera fuerza que apoyara a Bolsonaro era la fuerza de la derecha encabezada en Sergio Moro. Él era, digamos, la quinta esencia, los poderosos medios de comunicación, todo aquella sector empresarial que se sentía, incluso... Era el Movín de allá, pues. Sí, entre ellos estaba el expresidente Cardoso. Fernando Henrique, que ayer salió a criticar a ambos. Entonces, a uno de los bloques más importantes, el bloque social, se le está... Al salir Sergio Moro, comienza a quebrajarse. Entonces, el problema del presidente Bolsonaro es qué van a hacer los militares. Y Brasil tuvo una dictadura de 20 años, sangrienta. Violenta. Muy violenta. Entonces, ahora... Aquí nosotros, como nos lo adornaron tanto con el Brasil de 1970, nosotros en América Latina perdimos de vista esa dictadura del nuevo régimen, que fue muy brutal. Fue una dictadura que estuvo al nivel de la de Argentina, con desaparecidos, campos de concentración. Bueno, Dilma y el propio Lula tuvieron presos por esa dictadura. Bueno, Dilma Rousseff, la expresidenta. Bien, en el marco de eso también preste la atención a la otra crisis que se genera en Corea del Norte. Primero, el rumor de que el señor presidente estaba muerto. Ahora resulta que la inteligencia de Corea del Sur dice que el hombre está bien, en un resort, vivo, y está bien en un resort, en su tren, y que no pasó nada. Pero siempre hay que tomar las cosas con calma. Sí. Ahí en esa región se está montando toda una situación complicada, que además también, si usted le une a lo que está pasando en Irán, esas crisis podrían ser disparadoras para distraer la atención de las cosas centrales que están pasando en el mundo. Pero quizás la crisis más importante es la crisis del desempleo que se está generando en el mundo. En el mundo. En los Estados Unidos se calcula que 14,5% de la mano laboral la mano de obra está sin trabajo. Que son 10. Son 22 millones de personas. 22 millones de personas adicionales. O sea, todo lo que se recuperó después del 2008 se espumó. ¿Que va a ser de corto plazo? Sí. ¿De cuánto corto plazo? No sabemos. También decirle que en los Estados Unidos los niveles de las estadísticas que tengo son cerca de 987,000. Es probable que en los próximos 2 o 3 días de los Estados Unidos sobrepase el 1.000.000 de casos positivos y está en 55.400 muertos. Es probable que en los próximos 2 días o 3 pase los 60.000. Los estudios en los Estados Unidos demuestran en la curva inferior que los muertos podrían llegar hasta 67.000, en la curva superior que podrían llegar a 60.000. Y todo parece indicar, por los niveles de casos nuevos, por la mortalidad que se estima en 2.000 personas por días, promedio, en los últimos 15 días, y con un alto nivel de mortalidad. La tasa de letalidad en los Estados Unidos está casi en el 6%.
para que esté claro ustedes lo que está ocurriendo en ese hermano país, y en donde otra víctima del coronavirus ha sido las conferencias. El presidente Trump, después de un análisis de sus asesores, se dieron cuenta que cada vez que él se aparece en la televisión, pierde, porque se mete en tantos temas, especula tanto, y lo del jueves por la noche mató. Sí, de tomar... Eso de mandar a la gente a que investigaran si se podía inyectar limpiadores, Lysol, alcohol, y después pasarle rayos ultravioleta a la piel. El rayo ultravioleta, cuando usted se pone los bloqueadores, ¿qué es lo que usted está tratando de bloquear? Los rayos ultravioleta, porque producen cáncer. Entonces eso generó un nivel de crítica global y de burla. Y entonces el presidente el viernes se apareció y no tomó preguntas, y ya dijo que mejor no. Y mejor dijo que no. De todo eso, la pandemia sigue. Estamos en 3 millones de casos positivos, pero veamos cómo estamos nosotros. Oye, hay dos cosas internacionales, José, antes que ya entremos en el campo local. Uno, lo que está haciendo Uruguay. Esta semana va a ser crucial en ese país que tiene unas características muy similares a la nuestra. ¿Por qué? Porque ahí van a discutir un paquete de leyes para reducirle el tamaño a la República Oriental del Uruguay en menos distritos, menos diputados, y el tamaño del gobierno también a reducirse. Otra cosa importante para que tú veas, cuando los Estados Unidos tienen algo en mente, lo cumple. Ayer llegaron a un acuerdo el gobernador de Groenlandia con el gobierno de los Estados Unidos para ciertas inversiones de Estados Unidos en el territorio de Groenlandia. ¿Se acuerdan que Trump estaba con la idea de comprarla? Bueno, parece que no la compró, la alquiló. Bueno, una parte. Ahora sí. ¿Y saben por qué Groenlandia, no? El futuro está por ahí. El futuro de agua. No, el manejo futuro de las vías acuáticas pasa por ahí. Sí, claro. No se engañen. ¿Ah? Los imperios tienen visiones estratégicas. Somos nosotros los que estamos detenidos mirándonos el ombligo. Mirando para el ombligo. También dando cómo dan vueltas los ventiladores. Hoy lunes ya regresó a la calle 10, el 10 de la calle Downing Street, el primer ministro de Inglaterra, ese gran amigo de Fernando, que se llama Boris Johnson, un hombre que aprendió mucho en esta crisis. Bueno, regresa hoy, ya está, en este momento está ejerciendo el mando él al frente. Espero que le vaya bien, porque hubo un ajuste en la política en Inglaterra, que en este momento ya sobrepasó los 20.000, y 20.000 fallecidos. 20.000 fallecidos, correcto. Quizás el ave fénix del coronavirus, ¿sabe quién es? Angela Merkel, que entró al coronavirus siendo una dirigente en decadencia, en caída. Perdió el partido, se renunció al partido, se puso un término. Sin embargo, hoy por hoy, la señora Angela Merkel se convierte en la mujer de hierro, en la dirigente que al manejar esta crisis ha hecho que dentro de Europa, Alemania es uno de los países con menos muertes, a pesar de tener 150.000 de casos. Hay como 5.000, Fernando nos dará la cifra más exacta, en Alemania. De manera que Angela Merkel, igual que la presidencia, hay como 6 mujeres que han hecho una buena administración. No, sobre todo el país que más hay que ver cómo ha manejado esta crisis de bien es Suecia. Suecia no ha cerrado escuelas, Suecia no ha cerrado grandes multitudes, su población ha tomado precauciones, pero lo más importante es que lo único que ha dicho es, si tú te sientes mal, te aislamos, pero mientras no, sigue siendo tu vida normal. Bien, veamos cómo se comporta en medio de todo esto nuestro país. Para estas cosas internacionales del coronavirus vamos a hablar esta mañana con nuestro asesor, Don Gay de la Rosa. Don Gay de la Rosa, un hombre que desde los Estados Unidos y su conocimiento científico-técnico. Alemania tiene 157.781 casos, con 114.500 recuperados y 5.976 fallecidos. Mira eso. Menos del 5%. Bien, ahora veamos la cifra. Ayer nos informaron que el total de casos positivos en la República de Panamá es de 5.779, con 241 casos. Me llamó la atención el incremento, para un porcentaje de 8,3%. Fíjese cómo se disparó sobre el 7%. Aislados en casas hay 3.845 para un 66,5%. Aislados en hoteles hay 1.061 para un 18,4%. Hospitalizados en sala hay 251 para un 4,3%. En cuidados intensivos
hay 88 para un 1,5% la caída. Cuando usted ve, porque mire los fallecidos, 165 por una tasa de letalidad de 2,86, subió, 0.003. Estaba en 0.082, ahora que usted dijo 0.82. Yo, al final, después que Fernando ha utilizado dos digitales, he tomado la decisión de tomar dos digitales, para hablar en un solo lenguaje. 2.86, que significa un incremento con respecto al viernes de 0.003. No es 3%, no es una milésima de centésima. ¿Lo entendieron? Bien. Las recuperaciones epidemiológicas son de 369. El total de pruebas realizadas es 2.664. Pruebas positivas 6.314. Por ciento de pruebas positivas 23.70. El número de pruebas por millón de habitantes subió a 6.227 y el porciento de la población a la que se realiza la prueba, es decir, el total de pruebas contra la población panameña es de 0.62%. Hasta las pruebas totales al 26 de abril fueron 1.240. Bastantes pruebas se hicieron. Sí. Entonces, ¿para qué nos pone esto? Vamos a ver si podemos usar las gráficas. Ya está en el aire. ¿Cuál tenemos ahí, Fernando? La primera. Ok. Fíjese, qué importante que debe mirar usted. Mire la data en crudo primero. La data desde el 9 hasta hoy. Mire los números diarios, que es lo que aparece en esa lámina que usted ve ahí. Ahí están los puntos en cada uno de los incrementos diarios. Mírela en crudo y después haga un análisis matemático. Si usted no sabe mucha estadística, bueno, sume todo lo que hay, divide entre el número de días que tiene y saca la media. La media es una medida que la media se puede utilizar mucho cuando no hay tantas discrepancias. Después se puede usar la mediana, después se puede usar la clase modal, en fin. Pero mire esto, para que usted tenga una idea. Y después mira los intereses, divide cómo se va moviendo día por día. Y nosotros llegamos a un momento en tener un índice de reproducción del virus de 3, les dije. ¿Qué indica esta curva? Con los últimos dos incrementos de sábado y domingo, todavía en el promedio. Usted mira la curva así y fíjese la tendencia que muestra los casos estos utilizando la curva polinómica. El R cuadrado, que es el que me dice a mí el nivel de confiabilidad de esta curva, es de 0.71. El viernes era de 0.66. ¿Qué significa esto? Que el incremento de los casos baja la probabilidad de que esto siga bajando. Claro. Pero mantiene la probabilidad de que siga bajando. Fíjense que estamos en una curva que tiende a inclinarse el fin de semana, pero sigue en el proceso de aplanarse. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Claro. se ve más... En esta que yo le presento, la siguiente que le presentamos. Esta yo creo que es la que muestra... Esta es la tendencia. La ahora. tendencia, exacto. Nosotros tenemos esta curva hasta el día de ayer, son números reales. Si usted la mira bien, a partir del 28 son números estimados. Sí, a partir de hoy. Entonces, aquí usted tiene que, en esta curva de proyección, ¿sí?, el R al cuadrado es 0.5. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? La probabilidad de que nosotros entremos en una estabilidad, es decir, en una curva de pesetas y cayendo, es mayor ahora. Nosotros podemos decir que estamos en el borde entre caer y subir. Es la misma casi probabilidad. ¿Y qué hará la diferencia? Las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación están funcionando en forma excelente. Pero los últimos días hemos tenido un incremento que ha variado ligeramente. Recuerde que siempre recuerde estadísticamente que una o dos observaciones después que yo tenga 20 o 30, no cambia drásticamente la curva, a menos que sea una cosa que se dispare a 20.000, ¿no? Esto no es así. Por eso usted usa la medida, la estadística. Es una ciencia que le permite a usted mirar las cosas con más detenimiento. Entonces yo puedo decir ahora que la probabilidad, la certeza de que bajemos está en la mitad y la certeza que subamos está en la otra mitad. ¿De qué va a depender esto ahora? De cuánto nosotros nos ajustemos a esto. Y ayer conversaba con varios dirigentes políticos de diferentes partidos políticos y les decía, déjese de estar criticando tanto e involúcrese en la solución de los problemas. Eso es lo más importante. Porque todo el mundo tiene, no, que esto va por mal, esto va mal, esto va mal. Va mal para los intereses de quien sea el político en particular.
Claro que la situación está crítica. El presidente Cortizo lo dijo, estamos en grave peligro. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en cómo vamos a manejar esto. Y esta curva nos está indicando a nosotros, y estos últimos dos resultados nos están indicando a nosotros la fragilidad, el nivel de riesgo en que nos encontramos. Un día nosotros, pero podemos decir que hemos avanzado, sí. No tenga la menor duda de eso. Podemos decir que estamos cerca de aplanar la curva y abajo. Sí estamos. Pero podemos decir que cualquier descuido nos puede sacar de ruta también. ¿Y de qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es mantener nuestra focus en lo que tenemos que realizar y sin quitar la mirada al focus del problema de la pandemia, atender entonces simultáneamente la otra pandemia que viene por ahí. Y digo pandemia porque hay una recesión global. No es que Panamá está metido en este problema y el resto del mundo no. Bueno, no. todos estamos... Y eso es lo que hace más complejo el problema. Y entonces, la recuperación, el proceso de reapertura, el proceso de aflojamiento, es un proceso que tiene que ser integral. Por ejemplo, fíjese, Fernando, el día sábado leí en el periódico La Prensa una noticia de la periodista Aminta Bustamante, en que la Cámara de Comercio le pedía al presidente que vetara el proyecto 178 que habla de la prohibición de la venta y comercialización de los cigarrillos electrónicos y los instrumentos para el vapeo. Entonces ellos dicen, le piden al presidente que vete esto, porque eso viola el artículo 109, 108 de la Constitución, que tiene que ver con salud pública. Cuando todos en el mundo conocen, hay evidencia científica clara, Fernando, de que el vapeo constituye uno de los elementos que aumenta el riesgo en los jóvenes con respecto al coronavirus, por ejemplo, porque afecta el sistema pulmonar. Y ellos dicen que no está aprobado científicamente las bondades del vapeo. ¿Qué bondad tiene el vapeo? A ver. Pero lo que me llama la atención es que ellos no se han dado cuenta que a partir del año de 2009, bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli, se pasó un decreto que no permite la venta de los cigarrillos electrónicos en Panamá. Por decreto en Panamá. Lo que hizo el diputado Adames y su comisión de salud con mucho tino, a la cual felicito también, vuelvo a reiterarle, fue elevar a categoría de ley. Pero ya existe una prohibición. Entonces el presidente Cortizo debe saber que en estos 9 años, en estos 11 años de vigencia de ese decreto, nosotros hemos salvado nuestra juventud de no estar involucrada en esto. Panamá tiene uno de los niveles de uso del tabaco más bajos del continente. Y eso ha ayudado mucho porque ¿a dónde ataca el virus? A ver. Los pulmones. ¿Qué bien le hace el vapeo a los pulmones? Nada. Daño. Entonces me llama la atención que los empresarios en un momento de crisis están pidiendo una medida que lo que aumenta es la crisis. Por favor, hombre, hay que tener un sentido de solidaridad. Es que ellos quieren hacer negocio con el sustituto. Las industrias tabacaleras lanzaron el cigarrillo electrónico como una sustitución al cigarrillo normal porque quieren y hoy lucran, miles de millones de dólares generan. Entonces en ese lucro ponen ellos, primero es el lucro de ellos que la salud del pueblo. Nosotros tenemos que eliminar. Y saludo la iniciativa, ojalá el presidente Cortizo firme la ley para consolidar un avance que ya tenemos en salud pública. Y que el compromiso del presidente Cortizo no puede ser otro que la lucha antitabasco. Yo nada más que le señalo esto porque me llamó la atención que sea precisamente el sábado, el día en que tenemos un incremento de los casos positivos. Un fin de semana que empezó con unos... En que el periódico La Prensa, debo decirlo, que es un periódico que con frecuencia publica la lucha contra el tabaco, que yo creo que el periódico La Prensa tiene como parte de su estructura una lucha contra el tabaquismo. Pero esta noticia deja mal a los empresarios, que están pensando más en su lucro que en la salud del pueblo. Y creo que el presidente Cortizo lo que debería dar como respuesta es firmar la ley 178 y convertir la ley de la República, porque en Panamá, reitero, por decreto ejecutivo bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli, no se puede comercializar, vender. Y el que lo hace en contra de la ley. Y es por eso que el diputado Adames lo elevó a categoría de ley.
Bien, le doy todo eso para que ustedes mediten. ¿Cómo es posible que políticamente hay gente que está pensando en sus intereses y los empresarios, algunos, pensando que solamente el órgano que le funciona a ellos es el órgano del bolsillo? El órgano más importante. No, la mayoría de nuestros empresarios están preocupados de verdad. Yo creo que esto es un exabrupto. Y ojalá la Cámara de Comercio comience a pensar más en el país Sí. y menos en la caja registradora.